Imagina que estás mirando una fotografía digital. Desde lejos, parece una imagen perfecta, continua, un fragmento de realidad capturado. Pero si te acercas, si haces zoom una y otra vez, la imagen se descompone. Aparecen pequeños cuadrados de color, los píxeles. La ilusión de continuidad se rompe, revelando la estructura fundamental y discreta de la imagen. Ahora, aplica esa misma idea al universo entero, a todo lo que te rodea, a ti mismo. ¿Qué pasaría si hiciéramos zoom en la realidad? ¿Encontraríamos un lienzo infinitamente suave, divisible para siempre? ¿O, al igual que en la fotografía, llegaríamos a un límite? Un píxel fundamental del espacio y el tiempo, más allá del cual no se puede ir. Esta idea, que parece sacada de la ciencia ficción, es una de las fronteras más activas y desconcertantes de la física moderna. En los próximos minutos, viajaremos juntos hasta ese borde mismo de la existencia. Exploraremos cómo los telescopios están cazando este grano cósmico, una búsqueda que sacude los cimientos de la física y nos obliga a hacernos la pregunta más profunda de todas: ¿es real nuestra realidad? Este vertiginoso cuestionamiento no es nuevo. La humanidad siempre ha debatido sobre la naturaleza fundamental de la materia. En la antigua Grecia, Demócrito imaginó un mundo hecho de átomos, partículas indivisibles que se movían en el vacío. Por otro lado, Aristóteles defendía la idea de un universo continuo, unia plenum, donde la materia podía dividirse infinitamente, sin llegar nunca a un componente básico. Durante siglos, la visión de Aristóteles prevaleció. Pero la ciencia moderna, con el descubrimiento del átomo y las partículas subatómicas, pareció dar la razón a Demócrito. Sin embargo, el espacio y el tiempo mismos seguían considerándose un escenario suave y continuo, el lienzo perfecto descrito por la relatividad general de Einstein. Este tejido del espacio-tiempo se curva y se estira, pero no tiene costuras ni grano. Aquí es donde surge el gran conflicto del siglo XX. La otra gran teoría, la mecánica cuántica, nos dice que todo, a escalas pequeñas, es discreto, cuantizado. La energía no fluye de forma continua, sino en pequeños paquetes llamados cuantos. La luz está hecha de fotones, las fuerzas, de partículas. Entonces, ¿por qué el espacio-tiempo debería ser diferente? Esta es la brecha que los físicos llevan un siglo intentando cerrar. Unificar la suave gravedad de Einstein con el mundo pixelado de la cuántica. Y la respuesta a este enigma, la llamada gravedad cuántica, podría estar oculta en la existencia de ese píxel fundamental del universo. Para empezar a buscar este píxel cósmico, primero debemos saber dónde mirar y qué tamaño tiene. Aquí es donde la física nos ofrece una dirección asombrosamente precisa, un lugar conocido como la escala de Planck. Imagina la unidad de longitud más pequeña que puede tener sentido físico, un punto más allá del cual nuestras ideas de espacio y distancia se desvanecen. Esta es la longitud de Planck, aproximadamente un 1 seguido de 35 ceros, después de la coma de 1 metro. Es una escala tan inimaginablemente pequeña que, si un átomo fuera del tamaño de todo el universo observable, la longitud de Planck sería del tamaño de un árbol. A esta escala, las extrañas reglas de la mecánica cuántica y la poderosa fuerza de la gravedad se vuelven igualmente importantes, fusionándose en un régimen de la física que aún no comprendemos. La teoría predice que a esta resolución, el espacio-tiempo deja de ser el tapiz suave y elegante de Einstein. En su lugar, se convierte en algo radicalmente distinto. Los físicos teóricos como John Wheeler lo describieron como espuma cuántica, un paisaje caótico y burbujeante, donde el espacio y el tiempo hierven con energía. En esta espuma, partículas virtuales aparecen y desaparecen de la nada en un instante. Y la propia geometría del espacio se retuerce en túneles microscópicos, pequeños agujeros de gusano que conectan puntos distantes en un parpadeo. Este no es solo un concepto abstracto.
Es la consecuencia directa de combinar los principios de la relatividad y la mecánica cuántica. La escala de Planck no es solo un número, es el límite de nuestra realidad conocida, la resolución fundamental del universo. Es el tamaño del píxel que estamos buscando, y cualquier teoría que aspire a describir el universo en su totalidad debe explicar lo que sucede en este nivel tan fundamental de la existencia. Visualización sugerida. Una animación que comienza con la Vía Láctea, hace zoom a la Tierra, a una persona, a una célula, a un átomo, y luego continúa el zoom de forma exponencial, mostrando las partículas subatómicas, y finalmente llegando a una estructura vibrante y burbujeante, que representa la espuma cuántica en la escala de Planck. La idea de una realidad pixelada no surge solo de la teoría, sino también de los problemas que acosan a nuestras mejores descripciones del universo. La relatividad general de Einstein es una teoría magnífica, pero se rompe en dos puntos cruciales: en el centro de los agujeros negros y en el momento del Big Bang. En ambos casos, las matemáticas de Einstein predicen una singularidad, un punto de densidad infinita y curvatura infinita del espacio-tiempo. Para un físico, la palabra infinito es una señal de alarma. No describe la realidad, sino que indica que la teoría ha superado sus límites y ha dejado de funcionar. Es como intentar dividir por cero. Estos infinitos son una pista poderosa de que nos falta una pieza del rompecabezas. Muchos físicos creen que la pieza que falta es precisamente la naturaleza cuántica del espacio-tiempo. Si el espacio no puede dividirse infinitamente, si existe una longitud de Planck, un píxel mínimo, entonces una singularidad no puede formarse. La materia no podría colapsar en un punto de tamaño cero, sino que se detendría en el tamaño de este grano fundamental. El Big Bang no habría comenzado desde la nada absoluta, sino desde un estado increíblemente denso y caliente, pero finito. De esta forma, la pixelación del universo resuelve elegantemente los mayores quebraderos de cabeza de la cosmología moderna. Elimina los infinitos y proporciona un marco más completo y realista. Por lo tanto, buscar la granularidad del espacio-tiempo no es un mero ejercicio de curiosidad. Es una necesidad para construir una teoría final, una teoría del todo, que pueda describir el universo en todos sus extremos, desde el laboratorio hasta el corazón de una estrella de neutrones y el primer instante de la creación. La existencia del píxel cósmico es la clave para sanar las heridas de la física moderna. Visualización sugerida. Una animación que muestra el tejido del espacio-tiempo de Einstein como una sábana elástica. Primero, una estrella masiva la deforma. Luego, al colapsar, la animación muestra cómo la sábana se estira hasta el infinito, con un signo de interrogación en el centro. Después, la animación se repite, pero esta vez la sábana está hecha de una malla de píxeles, y al colapsar la estrella, la deformación se detiene en el píxel central, que brilla intensamente, evitando el desgarro. Una de las ideas más extrañas y profundas que emerge de la búsqueda de este límite es el principio holográfico. Propuesto por Gerard 't Hooft y desarrollado por Leonard Susskind, este principio sugiere algo que desafía toda nuestra intuición sobre la realidad. Nos dice que toda la información contenida en un volumen de espacio tridimensional, como la habitación en la que te encuentras ahora, puede ser completamente descrita por una teoría que opera en la superficie bidimensional que rodea ese volumen. En otras palabras, podrías estar viviendo en un holograma. La analogía es la de una tarjeta de crédito con un holograma de seguridad. La imagen tridimensional del pájaro o el globo terráqueo que ves no está dentro de la tarjeta. Toda la información que la crea está codificada en un patrón plano, bidimensional, en la superficie de la tarjeta. El principio holográfico postula que el universo podría funcionar de la misma manera. Nuestra experiencia de 3 dimensiones espaciales podría ser una proyección, una ilusión emergente de una física fundamental que se desarrolla en un horizonte cósmico bidimensional y distante.
Esta idea no es una simple especulación filosófica, sino que surge de las matemáticas de los agujeros negros. El físico Jacob Bekenstein descubrió que la entropía de un agujero negro, que es una medida de su contenido de información, no es proporcional a su volumen, como cabría esperar, sino a su área superficial, la superficie de su horizonte de sucesos. Es como si toda la información de las estrellas, planetas y materia que han caído dentro del agujero negro quedara grabada en su superficie. Si el universo mismo tiene un horizonte, entonces la cantidad máxima de información que puede contener también podría estar limitada por su superficie, no por su volumen. Y si la información está codificada en una superficie, debe estarlo en unidades discretas, como los píxeles en una pantalla. Por lo tanto, el principio holográfico implica inherentemente un universo pixelado, en su nivel más fundamental. Visualización sugerida. Una animación que muestra una esfera 3D transparente. Dentro de la esfera se ven galaxias y nebulosas complejas. Luego, la cámara se mueve hacia la superficie de la esfera y revela que toda la escena interior es en realidad una proyección que emana de un patrón increíblemente complejo de píxeles luminosos que cubren la superficie 2 de la esfera. Si la realidad es un holograma pixelado, ¿podríamos detectar esos píxeles? Esta pregunta llevó a uno de los misterios más fascinantes de la física experimental reciente. Todo comenzó en el Observatorio de Ondas Gravitacionales GEO 600, cerca de Hannover, en Alemania. Este instrumento es un interferómetro increíblemente sensible, diseñado para detectar las minúsculas ondulaciones en el espacio-tiempo, producidas por eventos cósmicos cataclísmicos, como la fusión de agujeros negros. Para lograr esta sensibilidad, los científicos deben eliminar todas las fuentes de ruido posibles: vibraciones sísmicas, fluctuaciones térmicas, interferencias electromagnéticas. Sin embargo, durante un tiempo, los operadores de GEO 600 detectaron un misterioso ruido en un rango de frecuencias específico que no podían explicar. No provenía de ninguna fuente terrestre conocida, ni de ningún fenómeno astrofísico esperado. Fue entonces cuando Craig Hogan, un físico del Fermilab, propuso una idea audaz y controvertida. Se preguntó, ¿y si este ruido no fuera un fallo del detector, sino una característica fundamental del propio universo? Hogan calculó que si el principio holográfico fuera cierto, el espacio-tiempo a la escala de Planck debería vibrar o temblar de una manera específica. Esta vibración, este ruido holográfico, sería el resultado de la incertidumbre cuántica aplicada a la posición de los objetos en el espacio-tiempo pixelado. Para su asombro, el ruido inexplicado de GEO 600 parecía coincidir con las predicciones de su modelo. La noticia causó un gran revuelo. Podría ser que un detector de ondas gravitacionales hubiera tropezado accidentalmente con la primera evidencia directa de la naturaleza holográfica y pixelada de la realidad. Aunque la emoción inicial fue inmensa, investigaciones posteriores y mejoras en el detector sugirieron que el ruido probablemente tenía un origen más mundano y convencional. Se convirtió en un mito moderno de la física. Sin embargo, el episodio fue crucial. Encendió la mecha de la búsqueda experimental de la granularidad del espacio-tiempo y demostró que esta idea, por extraña que parezca, podía ser comprobable. Ya no era solo teoría. Se había convertido en un objetivo tangible para la experimentación. Visualización sugerida. Una animación del interferómetro GEO 600, mostrando los láseres viajando por los túneles. Superpuesta a la animación, una onda de sonido representa el ruido de fondo. De repente, un pico de ruido extraño aparece en el gráfico, con los científicos animados mirando confundidos los monitores. Luego, se superpone una visualización de un tejido espacial pixelado que vibra, sugiriendo la conexión. La intrigante posibilidad planteada por el ruido de GEO 600, aunque finalmente descartada,
inspiró la creación de un experimento diseñado específicamente para cazar el píxel cósmico. Se llamó el holómetro y fue construido en el Fermilab, en Estados Unidos, liderado por el mismo Craig Hogan. Su propósito no era detectar ondas gravitacionales ni buscar partículas exóticas, sino una sola cosa: medir si el espacio mismo tiene un temblor fundamental, una fluctuación cuántica inherente a su naturaleza holográfica. El holómetro consistía en 2 interferómetros láser idénticos, colocados uno al lado del otro. Cada uno medía la distancia entre sus espejos con una precisión extraordinaria. La idea era simple pero ingeniosa. Si el espacio-tiempo es perfectamente liso y continuo, como en la teoría de Einstein, ambos interferómetros deberían medir exactamente lo mismo en todo momento, y cualquier ruido que detectaran sería independiente el uno del otro. Sin embargo, si el espacio-tiempo es un holograma granulado, este temblor holográfico no sería un ruido local aleatorio, sino una propiedad fundamental del propio tejido de la realidad. Por lo tanto, ambos interferómetros, al compartir el mismo trozo de universo, deberían temblar al unísono, deberían detectar la misma fluctuación correlacionada al mismo tiempo. Encontrar una correlación en el ruido de los dos detectores sería la pistola humeante, la prueba de que el espacio-tiempo no es un fondo pasivo, sino un sistema cuántico vibrante. Durante más de un año, el holómetro recopiló datos, escuchando el susurro más sutil del universo. Los resultados, publicados en 2015, fueron concluyentes. El experimento no encontró ninguna evidencia de este temblor holográfico correlacionado, al menos hasta la sensibilidad que podía alcanzar. Esto no refutó el principio holográfico por completo, pero sí descartó algunos de los modelos más simples. La búsqueda del píxel cósmico no sería tan fácil. La realidad, una vez más, demostró ser más sutil y esquiva de lo que se esperaba. La caza tendría que volverse más creativa, utilizando herramientas no construidas por el hombre, sino proporcionadas por el propio cosmos. Visualización sugerida: una animación clara y didáctica que muestra el diseño del holómetro con sus 2 interferómetros paralelos. Se muestra una simulación de cómo el ruido, en los 2 detectores, aparece como líneas aleatorias y no correlacionadas. Luego, se muestra la hipótesis. Una vibración holográfica hace que las 2 líneas de ruido se muevan perfectamente sincronizadas, mostrando la correlación que buscaban. Finalmente, un gráfico con los resultados reales muestra las líneas no correlacionadas. Si buscar el píxel cósmico en un laboratorio terrestre es tan difícil, ¿por qué no utilizar el propio universo como nuestro laboratorio? Los astrónomos se dieron cuenta de que la naturaleza nos proporciona sondas perfectas para estudiar la textura del espacio-tiempo, los fotones de alta energía que viajan desde los confines del universo. La idea se basa en una analogía simple. Imagina que corres por una acera perfectamente lisa. Tu velocidad no depende de tu tamaño. Ahora, imagina que corres por una playa de guijarros. Una persona con pies muy pequeños podría tropezar o tener que elegir su camino con más cuidado que alguien con pies enormes. De manera similar, si el espacio-tiempo es perfectamente liso, todos los fotones, sin importar su energía, su color, deberían viajar a la misma velocidad, la velocidad de la luz. Pero si el espacio-tiempo es granulado a la escala de Planck, como una playa de guijarros cósmicos, las cosas podrían cambiar. Los fotones de muy alta energía, cuyas longitudes de onda son más pequeñas y se acercan a la escala de Planck, podrían sentir esta textura. Podrían interactuar con los píxeles del espacio-tiempo, causando que su velocidad se altere ligeramente. Algunos modelos predicen que los fotones de mayor energía viajarían un poco más lento que los de menor energía, mientras que otros predicen lo contrario. El efecto sería increíblemente pequeño, imposible de medir en distancias cortas. Pero el universo nos ofrece la solución: distancias cósmicas. Los estallidos de rayos gamma, YRB, por sus siglas en inglés,
Son las explosiones más energéticas que conocemos. Ocurren a miles de millones de años luz de distancia y liberan un torrente de fotones con una amplia gama de energías, todos al mismo tiempo. Si estos fotones viajan durante miles de millones de años a través de un espacio-tiempo granulado, esa pequeña diferencia de velocidad, acumulada a lo largo de un viaje tan épico, podría volverse medible. Los astrónomos podrían ver llegar primero a los fotones de baja energía y más una fracción de segundo después, a los de alta energía. Encontrar este retraso sería una prueba indirecta pero poderosa de que el espacio-tiempo no es continuo. Visualización sugerida. Una animación de dos fotones, uno rojo, baja energía, y otro violeta, alta energía, que salen juntos de una explosión lejana, GRB. Viajan a través de una rejilla que representa el espacio-tiempo. Al principio, la rejilla es suave, y viajan juntos. Luego, la rejilla se vuelve pixelada, y el fotón violeta interactúa ligeramente con los píxeles, quedándose un poco rezagado. Al llegar a un telescopio en la Tierra, el fotón rojo llega a una fracción de segundo, antes que el violeta. Armados con esta ingeniosa idea, los astrónomos apuntaron sus instrumentos más potentes hacia el cielo, esperando atrapar la luz de un estallido de rayos gamma distante. El instrumento perfecto para esta tarea era el Telescopio Espacial de Rayos Gamma Fermi de la NASA. Orbitando la Tierra desde 2008, Fermi está diseñado para detectar los fotones más energéticos del universo. En 2009, tuvo su oportunidad de oro. Detectó un estallido de rayos gamma, denominado GRB, 090510, que era a la vez corto, brillante y muy, muy lejano. La luz de esta explosión había viajado durante más de 7.000 millones de años para llegar hasta nosotros, más de la mitad de la edad del universo. Era la prueba perfecta. El telescopio detectó fotones de este estallido con una amplia gama de energías, incluido uno con una energía más de 1.000.000 de veces superior a la de la luz visible. Los científicos analizaron minuciosamente los tiempos de llegada de estos fotones. Si la teoría de la pixelación del espacio-tiempo fuera correcta, el fotón de mayor energía debería haber llegado con un retraso notable respecto a los de menor energía. ¿El resultado? Todos los fotones, independientemente de su energía, llegaron prácticamente al mismo tiempo. La diferencia en el tiempo de llegada fue de menos de un segundo, después de un viaje de más de 7.000 millones de años. Esto fue un golpe devastador para muchos de los modelos más simples de gravedad cuántica. Los datos de Fermi no encontraron ninguna evidencia de la granularidad del espacio-tiempo. De hecho, los resultados fueron tan precisos que permitieron a los físicos descartar cualquier teoría que predijera una textura del espacio-tiempo, hasta escalas incluso más pequeñas que la propia longitud de Planck. La conclusión fue asombrosa. Si el universo es un holograma o tiene una estructura de píxeles, esta es increíblemente fina, mucho más de lo que se pensaba. El espacio-tiempo, hasta el límite de nuestra capacidad de medición, parece ser inquietantemente suave. El misterio se hacía más profundo. La realidad guardaba sus secretos con más celo de lo que nadie había imaginado. Visualización sugerida. Una animación que muestra la Tierra y el telescopio Fermi en órbita. Desde el borde de la pantalla llega un frente de onda de luz de un GRB. La luz se divide en sus diferentes colores energéticos al entrar en el detector. Un gráfico muestra los picos de llegada de los diferentes fotones, todos alineados perfectamente en el tiempo, con un gran sello rojo que dice sin retraso detectado. A pesar de los resultados negativos de los experimentos, los teóricos no se han rendido. Simplemente han tenido que refinar sus ideas. Una de las alternativas más elegantes y radicales a la espuma cuántica es la teoría de los conjuntos causales, Causal Set Theory. Esta teoría aborda el problema desde una perspectiva completamente diferente.
En lugar de comenzar con un espacio-tiempo continuo y luego cuantizarlo, hacerlo discreto, la teoría de los conjuntos causales propone que la discreción es lo más fundamental que existe. La teoría postula que el universo no está hecho de espacio o tiempo. En su lugar está hecho de un número inmenso de eventos fundamentales, como los átomos de Demócrito, pero para el espacio-tiempo. Estos eventos son los verdaderos componentes básicos de la realidad. Lo único que importa de estos eventos es su relación de causalidad. ¿Qué evento causó a qué otro evento? Imagina una red social cósmica. Cada evento es una persona, y una flecha que va de una persona a otra significa que la primera influyó en la segunda. El espacio-tiempo que experimentamos, con su geometría, sus distancias y su flujo de tiempo, no es fundamental. Es una propiedad emergente, una ilusión que surge del patrón de conexiones causales entre estos miles de millones de eventos. El número de eventos en una región determinada del universo nos da su volumen, y la estructura de las conexiones nos da la curvatura del espacio-tiempo, es decir, la gravedad. En esta visión, la pregunta ¿qué hay entre dos eventos? No tiene sentido, de la misma manera que no tiene sentido preguntar ¿qué hay entre dos nodos de una red? Si no hay un enlace que los conecte. El universo es inherentemente discreto. Esta teoría tiene una consecuencia fascinante. Predice una pequeña pero constante violación de algunas de las simetrías que damos por sentadas. Debido a la aleatoriedad fundamental en la siembra de estos eventos, el universo debería tener una especie de ruido de fondo cósmico, una fluctuación residual que podría, en principio, ser detectable como una forma muy sutil de energía oscura. La teoría de los conjuntos causales nos ofrece una imagen de un universo digital en su nivel más profundo, construido no sobre un lienzo, sino sobre una red de relaciones lógicas. Visualización sugerida. Una animación que comienza con puntos aleatorios apareciendo en un fondo negro. Luego, flechas comienzan a conectar estos puntos, formando una red compleja y creciente. A medida que la cámara se aleja, la estructura discreta de puntos y flechas se difumina, y la red comienza a parecerse a una superficie curva y suave, similar al tejido del espacio-tiempo. Otra de las principales contendientes en la carrera por describir el universo a la escala de Planck es la gravedad cuántica de bucles, Loop Quantum Gravity, o LQG. Esta teoría, al igual que la de los conjuntos causales, toma la idea de la discreción del espacio-tiempo muy en serio, pero llega a ella desde el propio lenguaje de la relatividad general de Einstein. La LQG reimagina el tejido del espacio-tiempo no como una sábana, sino como una prenda tejida con hilos. Estos hilos son bucles de campos gravitacionales, líneas de fuerza cuánticas. El espacio, en esta teoría, no es un vacío en el que las cosas suceden. El espacio es, literalmente, estas líneas de fuerza. Donde no hay bucles, no hay espacio. La teoría predice que el área y el volumen no son continuos. Tienen un espectro discreto, al igual que los niveles de energía de un átomo. Existe una unidad mínima de área y una unidad mínima de volumen, ambas relacionadas con la escala de Planck. No se puede tener un volumen más pequeño que este cuanto de espacio. Estos cuantos de espacio no son como pequeños cubos que llenan el universo. La imagen es más sutil y abstracta. Son nodos en una red, y los bucles son los enlaces que los conectan. La geometría del espacio, la distancia y el ángulo entre dos puntos está determinada por la forma en que estos nodos están interconectados. Esta estructura se llama red de spin. A medida que esta red de spin evoluciona y cambia sus conexiones, da lugar a lo que percibimos como el paso del tiempo. De hecho, el tiempo mismo podría ser una ilusión emergente de esta danza cuántica de geometrías. Una de las predicciones más espectaculares de la LQG es lo que sucede en el interior de un agujero negro o en el Big Bang. En lugar de una singularidad, la LQG
predice un Big Bounce, gran rebote. La materia que colapsa en un agujero negro no es aplastada hasta el olvido, sino que alcanza una densidad máxima y luego rebota, potencialmente creando un nuevo universo dentro del agujero negro o al otro lado de él. Nuestro propio Big Bang podría haber sido el resultado del rebote de un universo anterior que colapsó. La LQG nos pinta un cuadro de un universo fundamentalmente atómico en su geometría, un cosmos tejido con lazos cuánticos. Visualización sugerida. Una animación que muestra una estructura similar a una malla de alambre hecha de nodos, puntos brillantes y enlaces, líneas de luz. La cámara se mueve a través de esta red, mostrando que no hay nada entre los enlaces. Luego, la red comienza a vibrar y a cambiar sus conexiones, y a medida que la cámara se aleja, esta red compleja se difumina para parecer una superficie lisa y dinámica, demostrando cómo emerge el espacio-tiempo macroscópico. La imagen del universo que nos ofrece la gravedad cuántica de bucles es radicalmente diferente a nuestra intuición. ¿Cómo es entonces un píxel de espacio según esta teoría? Debemos abandonar la idea de un pequeño cubo o una pequeña esfera. Un cuanto de espacio en la LQG no ocupa espacio, es el espacio mismo. Es un nodo en la red de spin. Estos nodos representan los granos de volumen, las unidades indivisibles de existencia espacial. Los enlaces que los conectan, los bucles, representan los cuantos de área. Imagina que tienes un conjunto de piezas de Lego. Cada pieza es un cuanto de volumen. La forma en que las conectas define la geometría. Puedes construir una línea recta, un círculo o una estructura tridimensional compleja. La estructura final, el espacio que has creado, depende enteramente de las relaciones entre las piezas individuales. La red de spin funciona de manera similar. No está incrustada en un espacio preexistente. La red es el espacio. La distancia entre dos nodos no se mide con una regla externa, sino contando el número de enlaces que los separan a lo largo de un camino. El tejido del espacio-tiempo, por lo tanto, se asemeja más a una tela de araña cuántica que a un bloque sólido. A escalas macroscópicas, esta estructura de red es tan increíblemente fina y densa que parece perfectamente continua y suave. De la misma manera que una camiseta de algodón parece una superficie bidimensional lisa desde lejos, pero bajo un microscopio revela estar tejida con hilos unidimensionales. Esta visión tiene profundas implicaciones. Significa que el movimiento, en un nivel fundamental, podría no ser un deslizamiento suave a través del espacio, sino una serie de saltos de un nodo de la red al siguiente, como un personaje en un videojuego que se mueve a través de una cuadrícula. La realidad, en su esencia más profunda, podría ser cinemática, una secuencia de fotogramas discretos de geometrías cuánticas que cambian. Esta es la imagen del píxel cósmico que nos regala la gravedad cuántica de bucles. No un objeto, sino una relación. No un lugar, sino una conexión. Visualización sugerida, una visualización abstracta y hermosa. Comienza con nodos individuales flotando en la nada. Luego, líneas de luz comienzan a conectarlos, formando una red simple. La red se vuelve cada vez más compleja con más nodos y enlaces, hasta que forma una vasta estructura tridimensional. Se muestra una partícula animada, saltando de un nodo a otro a lo largo de los enlaces, ilustrando el movimiento discreto. Frente a la gravedad cuántica de bucles, se encuentra su gran rival en la búsqueda de una teoría del todo, la teoría de cuerdas. Durante décadas ha sido el enfoque dominante, y su visión de la realidad a la escala de Planck es igualmente extraña, pero fundamentalmente diferente. La teoría de cuerdas no comienza con la idea de un espacio-tiempo pixelado. En su lugar, postula que las partículas fundamentales que observamos, electrones, quarks, fotones, no son puntos de dimensión cero. Son, en realidad, minúsculas cuerdas unidimensionales de energía que vibran. Cada modo de vibración de estas cuerdas
Como las diferentes notas en una cuerda de violín, corresponde a una partícula diferente con sus propiedades únicas, como la masa y la carga. El electrón es una cuerda que vibra de una manera, el fotón es una cuerda que vibra de otra. En esta sinfonía cósmica, toda la materia y todas las fuerzas del universo son simplemente las notas, tocadas por estas cuerdas fundamentales. ¿Qué hay del espacio-tiempo? En la teoría de cuerdas, el espacio-tiempo es el escenario en el que estas cuerdas vibran. Y aquí viene una de sus predicciones más famosas y extrañas. Para que las matemáticas de la teoría funcionen, el universo no puede tener solo las 3 dimensiones espaciales y una temporal que experimentamos. Debe tener dimensiones adicionales, generalmente 6 más, para un total de 10 dimensiones espaciales. Estas dimensiones extra estarían compactificadas, enrolladas en formas geométricas increíblemente pequeñas, llamadas variedades de Calabi-Yau, en cada punto de nuestro espacio-tiempo. Son tan pequeñas que no podemos percibirlas ni acceder a ellas. Entonces, ¿predice la teoría de cuerdas un píxel fundamental? La respuesta es más compleja. La teoría incluye la longitud de Planck como una escala fundamental, pero no necesariamente como un límite duro e infranqueable. Existe una idea llamada dualidad T, que sugiere que si intentara sondear el universo a una escala más pequeña que la longitud de Planck con una cuerda, la cuerda simplemente se estiraría y comenzaría a sondear el universo a una escala más grande, como si el universo tuviera una simetría de espejo en la escala de Planck. Esto implica una longitud mínima de una manera sutil, evitando las singularidades. La teoría de cuerdas no nos da un universo hecho de píxeles, sino un universo hecho de música, una vibración fundamental en un escenario multidimensional. Visualización sugerida. Una animación que muestra partículas puntuales, transformándose en pequeñas cuerdas vibrantes. Se muestran diferentes cuerdas vibrando de diferentes maneras, ondas rápidas, lentas, complejas, y transformándose en diferentes tipos de partículas, etiquetadas como electrón, fotón, etc. Luego, la cámara se aleja de un punto en el espacio y revela que en ese punto hay una estructura geométrica compleja y enrevesada, una variedad de Calabi-Yau que representa las dimensiones extra. Es en este punto donde la física teórica se cruza inevitablemente con una de las ideas más provocadoras de la filosofía y la ciencia ficción, la hipótesis de la simulación. Si el espacio-tiempo es discreto, si está compuesto por unidades fundamentales de información, como píxeles o nodos en una red, la analogía con el mundo digital se vuelve casi irresistible. Un universo pixelado se parece mucho a la realidad generada por un ordenador. En un videojuego, el mundo parece continuo, pero está construido sobre una base de polígonos y píxeles. El tiempo no fluye de forma continua, sino que avanza en tics del procesador. Las leyes de la física del juego son algoritmos que dictan cómo interactúan los objetos. Si nuestro universo tiene una longitud mínima, la longitud de Planck, y potencialmente un tiempo mínimo, el tiempo de Planck, ¿no podría ser esta la resolución de la simulación en la que vivimos? ¿Podrían las leyes de la física tan elegantemente matemáticas ser el código del programa? Esta idea fue popularizada en el ámbito académico por el filósofo de la Universidad de Oxford, Nick Bostrom. Su argumento no se basa en la física, sino en la probabilidad. Él postula 3 posibilidades. 1. Las civilizaciones tienden a extinguirse antes de alcanzar una etapa posthumana, con capacidad computacional para crear simulaciones de ancestros. 2. Las civilizaciones posthumanas existen, pero por alguna razón, ética o falta de interés, no ejecutan tales simulaciones. 3. Estamos viviendo casi con toda seguridad en una simulación. Bostrom argumenta que si las opciones 1 y 2 no son ciertas, entonces el número de realidades simuladas en el futuro superará con creces al único universo base original.
Por lo tanto, estadísticamente, es mucho más probable que seamos una de esas innumerables conciencias simuladas que los habitantes de la realidad original. El descubrimiento de un píxel cósmico, una prueba de que el universo es fundamentalmente digital, sería la primera evidencia física que apoyaría esta hipótesis filosófica. Dejaría de ser una especulación y se convertiría en una posibilidad científica tangible, obligándonos a reconsiderar la naturaleza de la conciencia, la realidad y nuestro lugar en el cosmos de una manera que ninguna otra teoría había hecho antes. Visualización sugerida. Una transición dramática. La cámara se aleja de una visualización del universo, galaxias, etc., y revela que todo está contenido dentro de una pantalla de ordenador. Vemos la silueta de una figura, el programador, mirando la pantalla. Sobre la pantalla, fluyen líneas de código que se asemejan a las ecuaciones de la física, como E igual a mc al cuadrado, y el argumento de Nick Bostrom es un ejercicio de lógica y probabilidad que ha capturado la imaginación de muchos. Pero, ¿cuáles son sus fundamentos? Profundicemos en su razonamiento. El núcleo de la hipótesis de la simulación se basa en una extrapolación de nuestra propia trayectoria tecnológica. En unas pocas décadas, hemos pasado de videojuegos simples como Pong a mundos de realidad virtual fotorrealistas y simulaciones científicas que pueden modelar desde el clima de la Tierra hasta la colisión de galaxias. Si asumimos que este progreso continúa, no es descabellado pensar que una civilización futura, que podría existir durante miles o millones de años, alcanzará un poder de computación que hoy nos parecería divino. Una civilización así, que Bostrom llama posthumana, podría utilizar una fracción ínfima de su capacidad computacional para ejecutar lo que él denomina simulaciones de ancestros. Estas serían simulaciones increíblemente detalladas de la historia de su propia especie, pobladas por conciencias artificiales que no sabrían que son simuladas. Estas conciencias, como nosotros, tendrían experiencias, recuerdos, emociones y la sensación de libre albedrío, indistinguibles de una realidad base. Ahora viene el giro probabilístico. Si una sola civilización posthumana decide ejecutar estas simulaciones, no ejecutaría solo una, sino miles, quizás millones. Cada una de estas simulaciones podría, a su vez, desarrollar su propia civilización posthumana, que también ejecutaría sus propias simulaciones, creando una cascada de realidades anidadas. En este escenario, el número de individuos simulados en el multiverso sería astronómicamente mayor que el número de individuos biológicos en el universo original. Por lo tanto, si eliges una conciencia al azar de entre todas las que existen, la probabilidad de que esa conciencia sea una de las simuladas es abrumadoramente alta. Es un argumento estadístico simple, pero poderoso. Nos obliga a aceptar que, o bien algo impide que las civilizaciones lleguen a esta etapa tecnológica, la opción 1, que es pesimista, o bien las civilizaciones avanzadas pierden interés en este tipo de simulaciones, la opción 2, o bien nosotros, con nuestra experiencia consciente, somos producto de un código. Visualización sugerida, una animación de un árbol que se ramifica. El tronco es el universo base. De él crece una rama que representa una simulación. De esa rama crecen más ramas, simulaciones dentro de simulaciones, y así sucesivamente, hasta que el árbol es inmenso y frondoso. La cámara se acerca a una de las hojas más lejanas, que representa nuestra realidad. La hipótesis de la simulación es seductora, pero también enfrenta serios contraargumentos, tanto filosóficos como científicos. Una de las críticas más importantes es la del problema de la regresión infinita. Si nuestra realidad es una simulación, ¿qué nos impide suponer que la realidad de los simuladores es también una simulación, y la de sus simuladores también, y así ad infinitum? Esto crea una cadena sin fin que no explica el origen de la primera realidad base. Sin una realidad fundamental, el concepto pierde su anclaje.
Otro argumento en contra es el de los recursos computacionales. Simular un universo con el nivel de detalle que observamos, hasta el nivel cuántico, requeriría una cantidad de energía y memoria que podría superar la disponible en el propio universo de los simuladores. El físico Seth Lloyd calculó que para simular el universo visible desde el Big Bang, se necesitaría un ordenador más grande que el propio universo, con más energía de la que contiene. Aunque los defensores de la simulación argumentan que los programadores podrían usar atajos, por ejemplo, renderizando detalles solo cuando son observados, como en los videojuegos, la escala del desafío sigue siendo monumental. También hay objeciones filosóficas. ¿Por qué una civilización tan avanzada estaría interesada en simular nuestro pasado con tanto detalle, incluyendo todo el sufrimiento y la monotonía? ¿Sería una investigación histórica, un experimento sociológico o simplemente una forma de entretenimiento? Cualquier motivo que podamos concebir parece trivial para seres de tal poder. Además, la hipótesis es, para muchos científicos, inherentemente no falsable. Si no encontramos pruebas de la simulación, los defensores siempre pueden decir que los programadores son lo suficientemente inteligentes como para ocultar todas las pistas. Una teoría que no puede ser refutada por ninguna observación posible. Cae fuera del ámbito de la ciencia convencional. Por último, está la navaja de Ockham. El principio que sugiere que la explicación más simple suele ser la correcta. ¿Qué es más simple? Que el universo existe con sus propias leyes físicas fundamentales, o que existe un universo base, con sus propias leyes, que alberga superordenadores y programadores que han creado nuestro universo? Para muchos, la primera opción es, con mucho, la más parsimoniosa. Visualización sugerida. Una animación que muestra un superordenador gigante intentando simular una galaxia. A medida que la simulación se vuelve más detallada, el ordenador se sobrecalienta, echa humo y finalmente explota, con un mensaje de error, memoria insuficiente en la pantalla, ilustrando el problema de los recursos computacionales. A pesar de las objeciones, un grupo de físicos se ha tomado en serio la posibilidad de encontrar pruebas de la simulación. Si nuestro universo es un programa informático, podría tener artefactos o fallos, al igual que cualquier software complejo. La búsqueda de estos glitches en la Matrix es una nueva y fascinante área de investigación. ¿Qué tipo de artefactos podríamos buscar? Una idea es que un universo simulado, al estar basado en una red o cuadrícula subyacente, el píxel cósmico, podría no ser perfectamente isotrópico. Es decir, las leyes de la física podrían no ser exactamente las mismas en todas las direcciones. Imagina un personaje en un videojuego antiguo. Moverse en diagonal a trasino a través de la cuadrícula de píxeles es ligeramente diferente a moverse en línea recta a lo largo de los ejes. El físico Silas Bean y su equipo propusieron que podríamos buscar un efecto similar en la distribución de los rayos cósmicos de alta energía. Los rayos cósmicos son partículas que bombardean la Tierra desde el espacio profundo. Si el espacio-tiempo es una cuadrícula cúbica, los rayos cósmicos de mayor energía deberían tender a viajar a lo largo de los ejes de esta red, por lo que su distribución en el cielo no sería uniforme. Otra posible señal sería un límite superior en la energía de estos rayos cósmicos, conocido como el corte GZK. Ya observamos este límite, pero generalmente se atribuye a la interacción de los rayos cósmicos con el fondo cósmico de microondas. Sin embargo, en una simulación, este corte también podría representar la energía máxima que la CPU del universo puede procesar, el límite de la red subyacente. Encontrar desviaciones sutiles en la forma de este corte podría ser una pista. Otros científicos, como el físico teórico Zohreh Davoudi, han sugerido que podríamos detectar la naturaleza discreta del espacio-tiempo a través de experimentos de alta precisión en física de partículas. Las simulaciones de los propios físicos para estudiar las interacciones nucleares
llamadas cromodinámica cuántica en el retículo. Producen errores sistemáticos debido a la cuadrícula que utilizan. Davudi se pregunta si podríamos detectar un error similar, una firma de la red, en los datos de los colisionadores de partículas. La búsqueda ha comenzado. Aún no hemos encontrado nada concluyente, pero el simple hecho de que estemos formulando preguntas comprobables sobre la naturaleza de la realidad de esta manera demuestra lo lejos que ha llegado la ciencia. Visualización sugerida. Una escena inspirada en Matrix. Vemos el cielo nocturno lleno de estrellas. De repente, una fina cuadrícula verde se superpone al cielo. La animación muestra los rayos cósmicos, líneas de luz, viajando por el espacio. Y se ve cómo tienden a tan alinearse con las líneas de la cuadrícula, creando un patrón no uniforme en su llegada a la Tierra. La idea de un universo programado nos lleva a una de las preguntas más profundas de la física, personificada por la famosa frase del físico John Wheeler, "Eat from bit". Esta frase resume la hipótesis de que el universo, en su nivel más fundamental, no está hecho de materia o energía, sino de información. Cada partícula, cada fuerza, cada punto en el espacio-tiempo sería una manifestación de bits de información, unos y ceros cósmicos. En esta visión, la realidad física es secundaria, emergente de un procesamiento de información subyacente. La materia, la energía, el espacio y el tiempo no son las entidades primarias. Son las respuestas a preguntas de sí o no, planteadas en un nivel fundamental. ¿Hay una partícula aquí? ¿Sí? ¿Uno? ¿O no? Cero. ¿Está girando hacia arriba? Sí, 1 o no, 0. El universo sería un gigantesco ordenador cuántico que se calcula a sí mismo. Esta idea, que suena filosófica, tiene raíces profundas en la física. El principio holográfico, como vimos, ya sugiere que la información contenida en un volumen está codificada en su superficie. Esto ya trata la información como una cantidad fundamental, tan real como la energía o la masa. La termodinámica de los agujeros negros también apunta en esta dirección. La entropía, una medida del desorden, está directamente relacionada con la información. El hecho de que un agujero negro tenga una entropía finita, la entropía de Bekenstein, implica que solo puede contener una cantidad finita de información. Si la información no se puede destruir, un principio clave de la mecánica cuántica, pero un agujero negro puede evaporarse, según la radiación de Hawking. Se crea la famosa paradoja de la información del agujero negro. Resolver esta paradoja es uno de los mayores desafíos de la física teórica, y muchas de las soluciones propuestas implican tratar la información como el ingrediente principal del cosmos. Si eat from bit es correcto, entonces encontrar el píxel del universo es equivalente a encontrar el bit fundamental de la realidad. Sería la prueba de que vivimos en un universo informacional, un cosmos cuyo tejido no es material, sino lógico. La búsqueda del límite de la realidad se convierte, entonces, en la búsqueda del alfabeto con el que está escrito el universo. Visualización sugerida: una animación abstracta donde el universo, nebulosas, galaxias, se disuelve lentamente en un mar de ceros y unos binarios. Luego, estos números binarios se reconfiguran para formar ecuaciones físicas, y luego se transforman de nuevo en la imagen del universo, creando un ciclo que ilustra cómo la información da lugar a la realidad física. Los agujeros negros son los laboratorios teóricos perfectos para explorar estas ideas extremas. Son los lugares donde la gravedad y la cuántica chocan con más fuerza y donde el concepto de información adquiere un papel protagonista. Como mencionamos, el físico Jacob Bekenstein, estudiando la termodinámica de los agujeros negros, llegó a una conclusión sorprendente. Postuló que cuando un objeto cae en un agujero negro, la información que contiene no se destruye, sino que se almacena de alguna manera, y la medida de esta información es el aumento de la entropía del agujero negro. Esto llevó al límite de Bekenstein,
una ley fundamental que establece la cantidad máxima de información que puede caber en una región finita del espacio con una cantidad finita de energía. Este límite es increíblemente grande, pero es finito. Esto tiene una consecuencia alucinante. Si intentas meter demasiada información en un volumen de espacio, incluso si esa información no tiene masa, colapsará por su propio peso informativo y formará un agujero negro. La información, por lo tanto, tiene un equivalente gravitacional. El límite de Bekenstein refuerza la idea de un universo pixelado. Si cualquier volumen de espacio solo puede contener una cantidad finita de información, entonces ese espacio no puede estar compuesto por un número infinito de puntos. Debe tener una estructura discreta, con cada bit de información ocupando un área fundamental, que resulta ser el área de Planck, el cuadrado de la longitud de Planck. Es como si la superficie del horizonte de un agujero negro estuviera pavimentada con estos pequeños píxeles de área de Planck, y cada uno pudiera contener un bit de información. Esta conexión entre la información, bits, la geometría, área, y la física fundamental, la constante de Planck, es una de las pistas más profundas que tenemos sobre la naturaleza de la realidad. Los agujeros negros, los objetos más destructivos del universo, se convierten en las cajas fuertes de información más eficientes posibles, llenas hasta el límite absoluto permitido por las leyes de la naturaleza. Nos enseñan que el universo tiene una capacidad de memoria finita, una resolución máxima. La casa del píxel cósmico es, en esencia, la búsqueda de este bit fundamental de la realidad, el átomo de la información del que todo lo demás está hecho. Visualización sugerida. Una animación de un libro cayendo en un agujero negro. A medida que cae, las páginas se desprenden y la información, letras y palabras, vuela hacia el horizonte de sucesos. Allí, las letras se transforman en píxeles luminosos que se organizan en la superficie del agujero negro, alicatándola por completo hasta que brilla con la información almacenada. En esta búsqueda de las estructuras más pequeñas del universo, uno podría preguntarse qué papel juega el telescopio espacial más potente jamás construido, el James Webb, JWST. Aunque el Webb no está diseñado para sondear directamente la escala de Planck, su capacidad para mirar más atrás en el tiempo y con más detalle que cualquier otro instrumento podría ofrecernos pistas indirectas y cruciales. El JWST es una máquina del tiempo. Al observar la luz infrarroja de galaxias increíblemente distantes, nos permite ver el universo como era en su infancia, solo unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang. Este es un periodo cósmico del que sabemos muy poco. Es posible que los efectos de la gravedad cuántica, la granularidad del espacio-tiempo, fueran mucho más pronunciados en las condiciones extremas del universo primitivo. Al estudiar la distribución de las primeras galaxias, la estructura a gran escala del universo en sus inicios, o las propiedades del fondo cósmico de microondas, con una precisión sin precedentes, el Webb podría encontrar anomalías sutiles, desviaciones de las predicciones de un modelo de espacio-tiempo perfectamente liso. Imagina buscar la firma de las fluctuaciones cuánticas primordiales, las diminutas variaciones de densidad en la sopa inicial del universo, que luego dieron origen a todas las estructuras que vemos hoy. Estas fluctuaciones nacieron en un régimen donde la gravedad cuántica era la ley. Si el espacio-tiempo es discreto, podría haber dejado una huella sutil en el patrón estadístico de estas fluctuaciones, una especie de aliasing o moiré cósmico. El JWST, al mapear la materia oscura y la formación de las primeras estrellas con una fidelidad asombrosa, podría ser capaz de detectar esta firma. Además, el Webb es un experto en analizar la luz que atraviesa vastas distancias cósmicas. Al igual que el telescopio Fermi, podría usar la luz de cuásares lejanos o supernovas para buscar pequeñas variaciones en la velocidad de la luz dependientes de la energía, aunque en un rango de energía diferente.
Si bien la probabilidad es baja, la capacidad de descubrimiento del JWST es tan grande que no podemos descartar una sorpresa. Podría no ver el píxel directamente, pero podría mostrarnos la primera sombra proyectada por esta estructura fundamental en el amanecer del cosmos. Visualización sugerida. Una animación que muestra el espejo dorado del telescopio James Webb. Reflejado en él, vemos la imagen de galaxias muy primitivas y distantes. La animación hace zoom en la estructura de estas galaxias y la distribución de la materia, revelando un patrón de fluctuación muy sutil, casi imperceptible, que se superpone a la imagen, sugiriendo la huella de la granularidad del espacio-tiempo. La búsqueda del píxel cósmico no se detiene con los instrumentos actuales. La próxima generación de observatorios y experimentos promete llevar nuestra capacidad de sondeo a niveles sin precedentes, abriendo nuevas ventanas para probar la textura de la realidad. En el campo de las ondas gravitacionales, sucesores de LIGO y Virgo como el telescopio Einstein en Europa y el Cosmic Explorer en Estados Unidos serán mucho más sensibles. Podrán detectar las fusiones de agujeros negros y estrellas de neutrones con una claridad asombrosa, permitiéndonos estudiar la física en las condiciones más extremas. Algunos teóricos han propuesto que la naturaleza cuántica del espacio-tiempo podría dejar una firma en la propia forma de la onda gravitacional, una especie de eco que sigue a la señal principal, causado por la reflexión de las ondas en la extraña geometría cuántica cerca del horizonte del agujero negro. Desde el espacio, la antena espacial LISA, Laser Interferometer Space Antenna, abrirá una nueva banda del espectro de ondas gravitacionales sensible a la fusión de agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias. Estas señales son tan limpias y largas que podrían ser utilizadas para buscar acumulaciones minúsculas de retrasos o dispersiones causadas por la granularidad del espacio-tiempo a lo largo de millones de años luz. En el ámbito de la astrofísica de partículas, observatorios como el Cherenkov Telescope Array, CTE, serán capaces de detectar rayos gamma con energías aún mayores que las de Fermi, lo que hará que las pruebas de la velocidad de la luz dependiente de la energía sean mucho más precisas. Y, por supuesto, están los futuros colisionadores de partículas, sucesores del Gran Colisionador de Hadrones, LHC, que podrían alcanzar energías tan altas que comenzarían a producir partículas o fenómenos exóticos, como microagujeros negros, que solo pueden explicarse mediante una teoría de la gravedad cuántica. Cada uno de estos futuros proyectos, aunque diseñado para un propósito principal diferente, lleva consigo la promesa latente de tropezar con la física de la escala de Planck. La casa es diversa y multifacética. Es posible que la primera evidencia no provenga de una sola prueba concluyente, sino de una convergencia de pequeñas pistas de diferentes experimentos, todas apuntando en la misma dirección. Que el tapiz suave de la realidad, cuando se mira de cerca, está, de hecho, tejido con hilos cuánticos. Visualización sugerida. Un montaje dinámico que muestra representaciones artísticas de los futuros observatorios. El diseño triangular subterráneo del telescopio Einstein, la constelación de satélites de LISA en el espacio, y una vista futurista de un nuevo colisionador de partículas circular, mucho más grande que el LHC. Las implicaciones de descubrir que el universo es, en su nivel más fundamental, digital o discreto, van mucho más allá de la física. Sacudirían los cimientos de nuestra filosofía, especialmente en lo que respecta a uno de los conceptos más íntimos y esquivos de la experiencia humana, el libre albedrío. Si el universo es una simulación o un sistema computacional, cada evento, desde el movimiento de una galaxia hasta la decisión que tomaste esta mañana, sería el resultado de un algoritmo. Aunque el sistema podría ser increíblemente complejo e incluso incorporar elementos de aleatoriedad cuántica, seguiría siendo un sistema determinista o probabilístico que evoluciona según un conjunto de reglas predefinidas. En un universo así, ¿hay espacio real para la libre elección? ¿O es nuestra sensación de libertad simplemente una ilusión,
¿Una consecuencia de no tener acceso al código fuente de la realidad? Esta es una versión moderna de un debate filosófico muy antiguo: el determinismo frente al libre albedrío. Si las leyes de la física dictan el futuro estado del universo a partir de su estado presente, entonces cada pensamiento que tienes, cada acción que realizas, estaba predeterminado desde el Big Bang. La mecánica cuántica introdujo un elemento de aleatoriedad, pero un libre albedrío, basado en el azar, no parece más libre que uno basado en el determinismo. La idea de un universo computacional lleva este problema a un nuevo nivel de concreción. Podríamos ser, en esencia, personajes no jugadores, NPCs, en un videojuego cósmico, con guiones de comportamiento tan complejos que nos dan la ilusión de autonomía. Por otro lado, algunos argumentan que la naturaleza computacional de la realidad no necesariamente excluye el libre albedrío. La conciencia misma podría ser una forma de computación de un tipo que aún no entendemos, capaz de influir en los resultados del programa universal. Quizás el libre albedrío no es una violación de las leyes físicas, sino una propiedad emergente de sistemas de información altamente complejos, como el cerebro humano. El descubrimiento del píxel cósmico no resolvería este debate, pero lo enmarcaría de una manera completamente nueva y urgente. Nos obligaría a preguntarnos si somos los autores de nuestra propia historia o simplemente lectores de un guión ya escrito. Visualización sugerida. Una animación que muestra la silueta de una cabeza humana. Dentro, en lugar de un cerebro, hay un complejo laberinto con una bola rodando por él. Determinismo. Luego, la imagen cambia y la bola llega a una bifurcación donde duda y elige un camino, libre albedrío. Finalmente, la imagen se aleja y revela que todo el laberinto es un circuito en una placa base, planteando la pregunta visualmente. Más allá del libre albedrío, la confirmación de una realidad pixelada nos forzaría a redefinir el propio concepto de realidad. ¿Qué significa que algo sea real? Intuitivamente, tendemos a pensar en lo real como lo físico, lo tangible, lo fundamental. Pero si el universo físico es una manifestación de información, una proyección de un código subyacente, ¿dónde reside la verdadera realidad? ¿En el holograma que experimentamos? ¿O en la pantalla bidimensional que lo proyecta? ¿En el mundo del videojuego o en el ordenador que lo ejecuta? Esta pregunta desdibuja la línea entre la física y la metafísica. Si una simulación es tan perfecta que sus habitantes no pueden distinguir entre ella y una realidad base, ¿es menos real por ser simulada? El filósofo Jean Baudrillard habló de la hiperrealidad, un estado en el que las simulaciones de la realidad se vuelven más reales que la propia realidad. La hipótesis de la simulación es la máxima expresión de esta idea. Nuestra existencia, nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, nuestras creaciones artísticas y científicas, todo sería real para nosotros, dentro del contexto de nuestra simulación. La cuestión de si existe o no una realidad más real, fuera de la nuestra, podría ser, en última instancia, irrelevante e incognoscible para nosotros. Esta perspectiva puede ser inquietante, pero también liberadora. Si la realidad es una construcción, entonces quizás las limitaciones que percibimos no son tan absolutas. También nos invita a adoptar una postura de mayor humildad intelectual. Todo nuestro conocimiento, toda nuestra ciencia sería el estudio de las reglas del juego, de nuestra simulación particular. Podría haber otras simulaciones con físicas diferentes, otras realidades con dimensiones diferentes, un multiverso de posibilidades computacionales. El descubrimiento del píxel cósmico sería el equivalente a que el personaje de un cuadro se diera cuenta de que está hecho de pinceladas de pintura. No le haría menos real en su mundo pintado, pero cambiaría para siempre su comprensión de la naturaleza de su existencia y del artista que lo creó. La realidad dejaría de ser un absoluto para convertirse en un concepto relativo, una capa en una posible jerarquía de existencias. Visualización sugerida. Una animación inspirada en el arte de Escher.
Vemos un paisaje realista que se va transformando lentamente. La cámara se aleja para revelar que el paisaje está dibujado en un cuaderno. Una mano está dibujando en el cuaderno. La cámara se aleja de nuevo, y la mano es parte de una persona en un mundo que a su vez parece un cuadro. Este proceso se repite, creando un bucle visual sobre las capas de la realidad. En medio de estas especulaciones vertiginosas, existe un principio que a menudo se invoca para dar sentido a nuestro lugar, en un cosmos que parece tan finamente ajustado para nuestra existencia: el principio antrópico. En su forma más simple, este principio señala que el hecho de que estemos aquí para observar el universo impone ciertas restricciones sobre las propiedades que debe tener ese universo. Dicho de otro modo, si el universo no tuviera las propiedades adecuadas para que surgiera la vida y la conciencia, no estaríamos aquí para hacernos preguntas al respecto. ¿Cómo se relaciona esto con la idea de un universo pixelado? La conexión podría ser profunda. Quizás la naturaleza discreta del espacio-tiempo no es solo una característica aleatoria del universo, sino un requisito previo para la existencia de la complejidad y, por lo tanto, de la vida. Un universo con un espacio-tiempo perfectamente continuo podría ser problemático. Los infinitos que aparecen en las singularidades de los agujeros negros y el Big Bang podrían impedir la formación de un cosmos estable y predecible. La información podría perderse, las leyes físicas podrían romperse. Un universo regularizado por una estructura de píxeles finitos, con un límite de información como el de Bekenstein, podría ser el único tipo de universo en el que la información puede organizarse de manera estable, en estructuras complejas como estrellas, planetas y, finalmente, seres vivos. Desde la perspectiva de la hipótesis de la simulación, el principio antrópico adquiere un nuevo significado. El universo podría estar diseñado o seleccionado para tener las propiedades que observamos. Quizás los programadores ejecutaron muchas simulaciones con diferentes leyes físicas y solo en aquellas con los parámetros correctos, incluida, quizás, una resolución de píxeles adecuada, surgieron observadores conscientes. Nosotros existiríamos en una de esas simulaciones exitosas. Por lo tanto, el descubrimiento de un píxel cósmico podría ser interpretado como una pieza de evidencia a favor de un universo finamente ajustado. No nos diría si el ajuste es el resultado de un multiverso ciego que genera universos al azar o de un diseño deliberado, pero confirmaría que vivimos en un cosmos con una propiedad fundamental que parece favorecer nuestra propia existencia. El píxel no sería solo un límite físico, sino una pieza clave en la arquitectura de un universo habitable. Visualización sugerida. Una animación que muestra muchos universos burbuja, con diferentes leyes físicas. En la mayoría son caóticos y se desvanecen. En uno, que tiene una estructura de cuadrícula ordenada, se forman galaxias, un sistema solar y la Tierra, donde aparece la vida. Esto ilustra cómo un universo ordenado o discreto permite la complejidad. La ciencia rara vez se detiene en un límite. Tan pronto como encontramos una partícula fundamental, empezamos a preguntarnos de qué está hecha. Si descubriéramos el píxel cósmico y confirmáramos que la escala de Planck es un límite real para la divisibilidad del espacio, la siguiente pregunta sería inevitable. ¿Qué hay más allá? ¿Es la escala de Planck realmente el final del camino? ¿O es simplemente el borde de lo que nuestra física actual puede describir? Algunas ideas especulativas se atreven a imaginar un reino subplanckiano. Aunque la mayoría de las teorías actuales sugieren que los conceptos de espacio y tiempo se desvanecen en la escala de Planck, no es lógicamente imposible que exista una subestructura aún más fundamental. Podría ser un mundo que no esté descrito por la geometría en absoluto, sino por algo más abstracto, como la pura información, la matemática o incluso la conciencia. En este escenario, el espacio-tiempo y las partículas que conocemos serían fenómenos de baja energía, una especie de estado congelado o emergente de esta realidad más profunda,
De la misma manera que las propiedades del hielo, solidez, estructura cristalina, emergen de las interacciones de las moléculas de agua, que a su vez emergen de los átomos, que emergen de las partículas subatómicas. La teoría de cuerdas, con su dualidad T, ofrece una visión intrigante. Sugiere que lo muy pequeño, más allá de la escala de Planck, es físicamente indistinguible de lo muy grande. Esto podría implicar que la pregunta ¿qué hay más allá? Es incorrecta. No hay un más allá en el sentido de una escala más pequeña, sino quizás una transición a un régimen completamente diferente de la realidad. Quizás uno con más dimensiones o con una física que opera con reglas diferentes. Otros teóricos especulan que la espuma cuántica en la escala de Planck podría ser una especie de medio o éter a través del cual viajan las partículas. Si es así, este medio podría tener sus propias propiedades, su propia subestructura. Esta es la frontera absoluta de la física teórica, un lugar donde las matemáticas se convierten en filosofía y la imaginación es la única guía. El píxel cósmico podría no ser el suelo del sótano del universo, sino simplemente el primer escalón que desciende hacia un nivel de realidad que hoy ni siquiera tenemos las palabras para describir. Visualización sugerida. Una animación que muestra el zoom continuo que usamos antes. Llega a la espuma cuántica, pero en lugar de detenerse, la cámara atraviesa una de las burbujas y entra en un espacio completamente abstracto, lleno de formas geométricas puras, ecuaciones matemáticas flotantes o patrones de luz, representando un reino más allá del espacio-tiempo. Uno de los aspectos más misteriosos y profundos del universo es lo que el físico Eugene Wigner llamó la irrazonable eficacia de las matemáticas en las ciencias naturales. ¿Por qué el universo obedece a leyes que pueden ser descritas por ecuaciones matemáticas elegantes y a menudo simples? ¿Por qué conceptos abstractos inventados por la mente humana, como los números complejos o la geometría diferencial, resultan ser el lenguaje perfecto para describir desde la caída de una manzana hasta la curvatura del espacio-tiempo? La idea de un universo pixelado y basado en la información ofrece una respuesta posible y radical a esta pregunta. Si el universo es fundamentalmente una estructura matemática o un sistema computacional, entonces no es sorprendente que las matemáticas sean la herramienta perfecta para describirlo. Sería como decir que un videojuego se describe bien con el lenguaje de la programación. No es una coincidencia, es su naturaleza intrínseca. El físico Max Tegmark ha llevado esta idea a su conclusión lógica con su hipótesis del universo matemático. Él postula que nuestro universo físico no es solo descrito por las matemáticas, sino que es una estructura matemática. La existencia física y la existencia matemática son la misma cosa. En esta visión, todas las estructuras matemáticas que existen, y hay infinitas, existen también como universos físicos. Nosotros, simplemente, nos encontramos en una estructura matemática que es lo suficientemente compleja como para albergar autoconciencia. El descubrimiento de un píxel cósmico, la prueba de que el universo es discreto y computable, sería un gran respaldo para esta perspectiva. Sugeriría que la realidad no es un desorden analógico y continuo, sino una estructura lógica y finita, como un objeto matemático. Las leyes de la física que descubrimos no serían aproximaciones a una verdad más profunda, sino las propiedades literales de la estructura matemática en la que vivimos. La irrazonable eficacia de las matemáticas dejaría de ser irrazonable. Sería la consecuencia natural de vivir dentro de una ecuación. El universo no estaría escrito en el lenguaje de las matemáticas. El universo sería ese lenguaje. Visualización sugerida. Una animación que comienza con una ecuación compleja flotando en el espacio. Por ejemplo, las ecuaciones de campo de Einstein. A medida que la cámara se acerca y atraviesa los símbolos matemáticos, estos se transforman en los fenómenos físicos que describen. El signo de la curvatura se convierte en un planeta orbitando una estrella.
el tensor de energía-momento se convierte en materia y energía. Esto ilustra visualmente la idea de que la matemática y la realidad son una misma cosa. En el corazón del mundo cuántico yace uno de sus mayores misterios: el efecto del observador. El acto de medir una partícula cuántica cambia su estado. Antes de la medición, una partícula como un electrón puede existir en una superposición de muchos estados a la vez, por ejemplo, en muchos lugares al mismo tiempo. Pero en el momento en que un observador o un detector interactúa con ella, esta nube de posibilidades colapsa en un único resultado definido. ¿Cómo encaja este extraño papel del observador en un universo pixelado o simulado? La conexión es tentadora y ha sido explorada por muchos pensadores. En una simulación por ordenador, especialmente en los videojuegos, los recursos computacionales se optimizan renderizando con todo detalle solo lo que el jugador está mirando. Las áreas que están fuera del campo de visión del jugador pueden no existir en absoluto o existir en un estado de baja resolución, hasta que la cámara del juego se gira hacia ellas. ¿Podría el universo funcionar de una manera similar? ¿Podría ser que la realidad solo colapse en un estado definido y concreto cuando una conciencia la observa? En esta visión, el universo subyacente existiría como una vasta superposición de información cuántica, un mar de potencialidad. La conciencia actuaría como la interfaz que renderiza esta información, convirtiendo la probabilidad en actualidad. El físico John Wheeler llegó a especular con un universo participativo, en el que el cosmos evoluciona y se define a sí mismo a través de los actos de observación de las conciencias que emergen en él. No es que la conciencia cree la realidad de la nada, sino que participa en el proceso de convertir lo posible en lo real. Esta idea es muy controvertida y se encuentra en la frontera entre la física y la filosofía. La mayoría de los físicos prefieren explicaciones del colapso de la función de onda que no requieren de un observador consciente, como la decoherencia cuántica. Sin embargo, la persistente extrañeza del problema de la medición en la mecánica cuántica hace que la conexión con la simulación sea una idea recurrente y provocadora. Si vivimos en un universo que se renderiza bajo demanda, el píxel cósmico no sería solo el límite de la resolución, sino el bloque de construcción fundamental a partir del cual nuestra conciencia, el observador final, pinta el cuadro de la realidad. Visualización sugerida. Una animación en primera persona. Al principio, el mundo es borroso, abstracto, una nube de colores y formas, superposición. A medida que el observador enfoca su atención en un objeto, por ejemplo, un árbol, ese árbol se vuelve nítido y detallado, colapso, mientras que el resto del mundo permanece borroso en la periferia. Esto simula la idea de un mundo renderizado por la observación. Si el espacio es discreto, compuesto por píxeles o nodos, es casi inevitable preguntarse si el tiempo también lo es. ¿Fluye el tiempo de forma continua y suave, o avanza en pequeños saltos o tics, como el segundero de un reloj? La idea de una unidad fundamental e indivisible de tiempo es antigua, y a esta hipotética unidad se le ha dado un nombre: el cronón. En un universo con tiempo discreto, no existiría el instante. El tiempo avanzaría en fotogramas. La realidad sería como una película, una secuencia de imágenes estáticas del universo que cambian a un ritmo increíblemente rápido. El ritmo de este cambio estaría definido por el tiempo de Planck, que es el tiempo que tarda la luz en recorrer una longitud de Planck. Es una escala de tiempo asombrosamente corta, alrededor de 10 elevado a la menos 44 segundos. A nuestra escala macroscópica, con miles de billones de estos tics ocurriendo cada segundo, la ilusión de un flujo de tiempo continuo sería perfecta. Esta idea podría resolver algunas paradojas filosóficas, como las paradojas de Zenón. Por ejemplo, la paradoja de Aquiles y la tortuga,
donde el veloz Aquiles nunca puede alcanzar a la lenta tortuga porque siempre tiene que cubrir la mitad de la distancia restante. Se resuelve si existen pasos mínimos de espacio, longitud de Planck, y tiempo de Planck, que no se pueden subdividir. Pero también introduce nuevas preguntas profundas. ¿Qué sucede entre dos cronones? La pregunta podría no tener sentido, al igual que no tiene sentido preguntar qué sucede entre dos fotogramas de una película. No hay un entre. El universo simplemente es, en un estado en un cronón, y luego es en el siguiente estado en el siguiente cronón. Esto sugiere que el cambio y el movimiento podrían ser ilusiones fundamentales, emergentes de una serie de universos estáticos. La gravedad cuántica de bucles, con su evolución de las redes de spin, apoya esta visión de un tiempo emergente y discreto. La teoría de cuerdas y otras teorías son más ambiguas al respecto. La detección del píxel espacial, la longitud de Planck, sería un fuerte indicio de que también existe el cronón. Probarlo directamente es aún más difícil que encontrar el grano espacial. Pero podría dejar firmas sutiles en la desintegración de partículas o en la cosmología del universo muy temprano. Si el tiempo está cuantizado, significa que el cambio mismo es digital. Y la historia del universo no es una narración fluida, sino un álbum de instantáneas cósmicas. Visualización sugerida. Una animación de un péndulo oscilando. Al principio, su movimiento es suave y continuo. Luego, la cámara hace un zoom extremo en el tiempo, y vemos que el péndulo no se mueve de forma fluida, sino que salta de una posición a la siguiente, como en una animación stop motion, con cada salto representando un cronón. La idea de una espuma cuántica en la escala de Planck no es solo una curiosidad teórica sobre el universo actual, es una pieza clave para entender nuestros propios orígenes cósmicos. Según la teoría de la inflación cósmica, en la primera fracción de segundo después del Big Bang, el universo experimentó una expansión exponencial, creciendo de un tamaño subatómico a uno macroscópico en un instante. ¿Qué fue lo que se expandió? Fue el propio tejido del espacio-tiempo, y en ese momento, las fluctuaciones cuánticas que ocurrían en la escala de Planck fueron estiradas a proporciones astronómicas. Imagina la espuma cuántica, ese mar hirviente de energía y partículas virtuales. Normalmente, estas fluctuaciones son tan pequeñas y efímeras que no tienen ningún efecto en nuestro mundo. Pero durante la inflación, estas diminutas variaciones de densidad y energía fueron congeladas en el tejido del espacio en expansión. Las regiones que eran ligeramente más densas en la espuma cuántica se convirtieron en regiones ligeramente más densas a escala cósmica. Estas son las semillas de las que todo lo que vemos hoy ha crecido. Con el tiempo, la gravedad amplificó estas pequeñas diferencias de densidad. Las regiones más densas atrajeron más materia, formando filamentos de gas y materia oscura. En los nodos de esta red cósmica, se formaron las primeras estrellas y galaxias. Las regiones menos densas se convirtieron en los grandes vacíos cósmicos. Por lo tanto, la estructura a gran escala del universo, la distribución de las galaxias en el cielo en lo que llamamos la red cósmica, es un mapa gigantesco y amplificado de la física cuántica que operaba en el primer instante del tiempo. La prueba de esto se encuentra en el fondo cósmico de microondas, CMB, la luz remanente del Big Bang. El CMB no es perfectamente uniforme. Tiene pequeñas variaciones de temperatura que se corresponden exactamente con las predicciones del modelo de inflación, estirando las fluctuaciones cuánticas. Si el espacio-tiempo en la escala de Planck es discreto, si tiene una estructura de píxeles, entonces esta estructura fundamental podría haber dejado una huella sutil en el patrón de estas fluctuaciones primordiales. Los cosmólogos están buscando activamente estas no gaussianidades o correlaciones extrañas en los mapas del CMB, que podrían ser la primera evidencia cosmológica de la naturaleza granular de la realidad. Visualización sugerida. Una animación que comienza con la espuma cuántica vibrando.
De repente, el campo de visión se expande a una velocidad increíble, inflación, y las pequeñas burbujas de la espuma se estiran hasta convertirse en vastas regiones de diferente densidad. A medida que la animación continúa, la gravedad hace que la materia se agrupe en las regiones más densas, formando la estructura filamentosa de la red cósmica. La búsqueda del píxel fundamental del universo no es un esfuerzo aislado. Es el corazón de la empresa más ambiciosa de la física moderna, la unificación de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Conocemos 4 fuerzas: la gravedad, que gobierna los planetas y las galaxias; el electromagnetismo, que gobierna la luz y la química; la fuerza nuclear fuerte, que mantiene unidos los núcleos atómicos; y la fuerza nuclear débil, responsable de la radiactividad. Durante el último siglo, los físicos lograron un éxito espectacular al unificar las últimas 3 fuerzas en un único marco teórico llamado el modelo estándar de la física de partículas. Esta teoría describe el mundo cuántico con una precisión asombrosa. Sin embargo, la gravedad se ha mantenido obstinadamente al margen. La relatividad general de Einstein, nuestra teoría de la gravedad, es una teoría clásica, no cuántica. Unificarla con el modelo estándar es el santo grial de la física. Una teoría del todo que describa todas las fuerzas con un único conjunto de ecuaciones. El principal obstáculo para esta unificación es lo que sucede a energías muy altas y escalas muy pequeñas, precisamente en la escala de Planck. Es aquí donde las predicciones de la relatividad general, singularidades, infinitos, y la mecánica cuántica chocan violentamente. Una teoría de la gravedad cuántica, como la gravedad cuántica de bucles o la teoría de cuerdas, es necesaria para resolver este conflicto. Y el concepto central de estas teorías es, precisamente, la naturaleza del espacio-tiempo en su nivel más fundamental. Descubrir el píxel cósmico, ya sea un nodo en una red de spin, una vibración de una cuerda o un evento en un conjunto causal, sería la pieza clave que nos permitiría construir este puente. Nos diría cómo se comporta la gravedad en el régimen cuántico, y nos proporcionaría el lenguaje matemático para describirla junto a las otras fuerzas. Sería el descubrimiento que completaría la revolución iniciada por Newton y Einstein. Nos daría una comprensión completa de los componentes básicos del universo y las reglas que los gobiernan, desde el interior de un protón hasta el horizonte de un agujero negro y el primer instante del Big Bang. La casa del píxel no es solo sobre lo pequeño, es sobre el todo. Es el paso final para leer el libro de reglas completo del cosmos. Visualización sugerida. Una animación que muestra 4 pilares etiquetados: gravedad, electromagnetismo, fuerza fuerte y fuerza débil. Los 3 últimos se unen en la parte superior bajo un arco llamado modelo estándar. El pilar de la gravedad está separado. Luego, desde la base de todos los pilares, emerge una estructura de red, el espacio-tiempo cuántico, que crece y conecta también el pilar de la gravedad, formando un único y unificado templo de la física, con la etiqueta teoría del todo. Nuestro viaje nos ha llevado desde la simple idea de hacer zoom en la realidad hasta las fronteras más lejanas de la física teórica y la filosofía. Hemos visto que la búsqueda del píxel fundamental es mucho más que una curiosidad. Es una necesidad nacida del conflicto entre nuestras 2 mejores teorías del universo. Es una investigación que nos obliga a repensar la naturaleza del espacio, el tiempo, la información y la propia realidad. Esta única idea, la de un universo discreto, conecta los fenómenos más grandes con los más pequeños de una manera profunda. Conecta la espuma cuántica, el reino de la escala de Planck, con la estructura a gran escala del universo observable, un eco del Big Bang grabado en la distribución de las galaxias. Conecta las matemáticas de los agujeros negros, los objetos más masivos, con la teoría de la información, el mundo de los bits. Y nos conecta a nosotros, los observadores conscientes, con el cosmos,
planteando la posibilidad de que seamos participantes en la creación de la realidad o habitantes de una simulación cósmica. Ya sea que la respuesta final se encuentre en los bucles de la LQG, las cuerdas vibrantes, los conjuntos causales o algo que aún no hemos imaginado. El camino para encontrarla nos ha proporcionado una nueva y humilde perspectiva. Nos recuerda que nuestra percepción de un mundo sólido y continuo es una ilusión, una aproximación macroscópica a una realidad subyacente que es extraña, granulada y fundamentalmente cuántica. La búsqueda continúa en los datos de los telescopios, en los resultados de los colisionadores y en las mentes de los teóricos. No sabemos qué encontraremos al final de este zoom, pero el simple hecho de poder plantear la pregunta y buscar respuestas experimentales es un testimonio del alcance de la curiosidad humana. Miramos el vasto universo y, en lugar de sentirnos pequeños, nos atrevemos a preguntar: ¿cuál es tu resolución? Visualización sugerida. Un montaje final rápido que recapitula las visualizaciones clave del vídeo. El zoom inicial, la espuma cuántica, la red de spin, las cuerdas, el código binario, el árbol de simulaciones, terminando con una imagen serena del cielo estrellado, como si lo viéramos con nuevos ojos. Hemos viajado hasta el límite de lo medible, hasta la frontera misma de la realidad. Desde la espuma cuántica en la escala de Planck hasta las implicaciones de vivir en un holograma o una simulación, hemos explorado una idea que redefine lo que significa existir. La búsqueda del píxel fundamental del universo no es solo una búsqueda de la distancia más corta, es una búsqueda de la naturaleza misma del código fuente cósmico. Es la pregunta definitiva: ¿está el universo escrito en un lenguaje poético y continuo? ¿O en un código digital, preciso y finito? Aunque aún no tenemos la respuesta, cada nuevo telescopio, cada nuevo experimento, nos acerca un poco más. Nos encontramos en un momento privilegiado de la historia, capaces de poner a prueba ideas que antes pertenecían solo al reino de la filosofía. Gracias por acompañarnos en este viaje alucinante al borde de lo conocido. Si esta exploración ha hecho que te cuestiones la naturaleza de tu propia realidad, dale a me gusta y suscríbete para más viajes a lo profundo del cosmos. Ahora, nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué crees que encontraríamos si pudiéramos hacer zoom hasta el final? ¿Un océano de espuma cuántica, un código binario o algo que ni siquiera podemos empezar a imaginar? Déjanos tus teorías en los comentarios.